Iglesia, camino a redención de las Asambleas de Dios, presenta su programa Encuentros con Dios. Prepárate a escuchar la incorruptible y poderosa palabra de Dios. Palabra que salva. Palabra que sana. Palabra que libera. Palabra que imparte propósito de vida. Bienvenido a un encuentro con Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, hermanos. Primera Samuel, capítulo 8, versículo 7. Lo tenemos. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Padre que estás en los cielos, en esta hora agradezco la oportunidad que tú me das de poder estar frente a tu pueblo. Pido que tú me ayudes a poder darme a entender, que tu nombre pueda ser glorificado y cada una de nuestras vidas retadas en esta hora a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Quiero tratar un tema en esta hora, y es el que rechaza a Dios estará obligado a escoger su propio fracaso. El que rechaza a Dios estará obligado a escoger su propio fracaso. Bien, lamentablemente, hermanos, cuando los planes y tiempos de Dios para su ejecución son rechazados por la impaciencia nuestra, como lo veníamos hablando las veces pasadas, estamos obligados a escoger nuestro propio fracaso. Y aquí tenemos un ejemplo en el pueblo de Israel, hermano. El pueblo de Israel estaba demandando rey como las otras naciones. Dios les iba a dar un rey conforme a su corazón. Y ese rey era el rey David. Ese era el rey que Dios tenía para ellos, ¿verdad? Pero repito, la impaciencia de ellos no los hizo esperar en los tiempos de Dios y empezaron a demandar un rey. ¿Qué estaban haciendo ellos con esto? Estaban rechazando el plan de Dios con sus vidas. Estaban rechazando a Dios, ¿verdad? Por eso es que ahí leíamos en el versículo 7, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han, ¿qué dice, amado? Desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces, repito, cuando uno rechaza el plan de Dios, estará obligado a comer el fruto de su fracaso. Porque, ¿qué hicieron ellos? Escogieron efectivamente a un rey, y escogieron mal. Escogieron a un hombre llamado Saúl, que a sus propios ojos era un hombre que era un digno representante, porque se enfocaron en la apariencia del joven. Primera Samuel 9:2, quiero que me acompañe, por favor.
1 Samuel 9:2, tenemos una descripción de Saúl. Fíjese cómo era Saúl. 1 Samuel 9:2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl tenía una estatura imponente. Él medía 2 metros y 13 centímetros. Yo mido aproximadamente 1,87, hermanos. Imagínense un hombre de 2 metros con 13 centímetros. Entonces, era una persona que al verla causaba una impresión fuerte, no solamente por su estatura, sino también por su físico, que era inigualable. Entonces, Israel dijo: no, hombre, este es nuestro rey, si se distingue entre todos. Pero ¿qué sucedió? ¿Fue un éxito el haber elegido a Saúl como rey? ¿Verdad que no? ¿En qué redundó el rey Saúl para el pueblo de Israel? En un rotundo fracaso. Por eso repito, hermano, el que rechaza el plan de Dios para su vida estará obligado al fracaso, a cosechar el fracaso tarde o temprano. Y así fue con Saúl. Lamentablemente Jehová lo desechó, porque usted sabe que Saúl no era una persona obediente. Tenía él una obediencia parcial, ¿verdad? Jehová le decía: haz una cosa, él terminaba haciendo otra. Jehová era muy específico en las cosas que le decía que hiciera, pero él salía siempre con sus brillantes ideas. Y no solamente una, no solamente 2, sino que era un patrón en él. Fíjese que Saúl empezó bien, porque fue humilde, fue una persona sencilla, pero al final lamentablemente el poder minó su mente, hermano, ¿verdad? Y terminó perdiéndolo y impuso su voluntad a la voluntad de Dios. Él tenía este problema, una obediencia no total, sino una obediencia parcial. Tengamos cuidado con esto, señores, porque Dios aborrece el trabajo a medias. ¿Me escucha? Cuando Dios nos pide que hagamos algo, no lo hagamos a mitad. No lo hagamos de una forma mediocre. Hagámoslo con excelencia. Y no solamente eso, obedezcamos al pie de la letra lo que el Señor pide de nosotros. La gente muchas veces no va a entender esas cosas. ¿Me escucha? La gente de repente, hermano, se pone en una situación bastante hostil cuando de repente el Señor quiere encasillarnos y hacer que nosotros obedezcamos su palabra. Pero repito, no por eso yo voy a dejar de hacer la voluntad de Dios por agradarlo a usted. Si Dios me ha dicho que haga algo en la obra, yo lo voy a hacer aunque usted se me oponga. ¿Me escucha? Aunque no le cuadre a usted, aunque no le guste a usted. Pero yo no voy a obedecer parcialmente a Dios, porque eso tarde o temprano va a redundar en el rechazo para conmigo. Así que es aquí donde yo debo decir: es preferible obedecer a Dios que a los hombres. Que nadie te mueva de las cosas que Dios ha puesto en tu corazón. Y Dios ha venido tratando no con una persona, sino que con varias personas. Te he indicado cuál es la voluntad que Dios tiene para con tu vida. No te muevas de lo que Él ha puesto en tu corazón, porque otras personas pueden ser que te quieran detener. Y tened cuidado con esto, porque a la larga, si rechazas el plan de Dios por otros, Dios no te va a pasar por alto eso, porque el Señor te va a decir: bueno, yo te lo dije a ti, no a la fulana o al mengano.
¿Me estoy dando a entender? Y ese era el problema de Saúl. Saúl se movía mucho por la gente, temía a la gente. Hubo un momento cuando el mentado Saúl estaba por enfrentar al ejército enemigo. Samuel no aparecía, tenía que ofrendar a dar una ofrenda, ¿verdad? De paz, etcétera. Pero él se desesperó tanto, y porque vio que el ejército se le estaba desertando, y por temor a eso, él empezó a hacer algo que no le correspondía hacer. Quiero oficializar la ceremonia de ofrecimiento de un sacrificio a Jehová que solamente el profeta podía hacer en ese momento, que solamente Samuel podía hacer. Pero se da cuenta cómo la presión de la gente nos puede orillar a tener una obediencia no perfecta, sino que parcial. Y Samuel había dicho claramente: espérame durante 7 días, le dijo, que yo voy a llegar a hacer esto. Y usted sabe que el Señor, Dios nunca, que Dios se tarda, hermano, pero llega el momento justo. Porque Dios se tarda, y así fue. Samuel llegó en el 7º día, cabalito, ya al terminar, ¿verdad? Ya quizás la última hora faltaba. Es que Dios nos lleva a extremos para probar si verdaderamente queremos obedecer los planes y voluntad de Dios para nuestra vida. Pero Saúl se ofuscó por la gente. Por eso le digo, tenga cuidado. Cuando Dios le dice algo a usted, puede hacer que la gente no lo comprenda, puede hacer que la gente lo critique, puede ser que la gente tenga una opinión contraria a usted, que no le importe. Duerma tranquilo. Usted no sabe cuántas veces, hermano, he tratado de lidiar con esas cosas en lo largo de mi ministerio. De repente Dios me dice que yo haga algo, y de repente viene una persona y me dice: fíjese, hermano, que yo soñé, yo tuve una revelación, Dios me dijo que tenía que hacer esto. Bueno, y un día le dije al Señor: bueno, Padre, ¿y cómo es este asunto? Tú me dices que haga esto, y viene esta persona y me dice que agregue esto. Y fíjese que esto me sucedió hace años. Hace años me sucedió eso. Dios me reveló cierta actividad que yo tenía que hacer con la iglesia fuera de este lugar, etcétera. Y Dios me dio detalles y la forma como Dios quería. Pero de repente aparece otra persona y me dice: hermano, esto y esto quiere Dios que se haga. Y yo estaba con aquella dilema, porque era una persona que yo respeto, una persona que yo sé que busca de Dios. Pero estaba con aquel dilema: bueno, Padre, ¿qué me estás diciendo aquí con esto? Dios me estaba enseñando. Yo no comprendía en aquellos momentos de mis primeros años, pero ahora sí entiendo que cuando Dios te dice algo, debes de ser inmovible y no prestarte a situaciones así como la que te acabo de comentar. Porque repito, Dios al revelarte algo te lo va a dar perfectamente, no a medias. No a medias. Y de repente suceden estas cosas para distraerte, para quitarte de tu propósito, para desviarte de tu propósito. Yo aprendí, repito, desde hace años esa situación. Así que cuando Dios me dice que haga algo o que diga algo, hermano, y aunque vengan otras personas y me digan todo lo contrario, yo ya no me inmuto. Yo ya aprendí mi lección. Fíjese que después, cuando sucedió esa situación, hermano, quedó porque, como repito, yo estaba aprendiendo, se tuvo esa actividad, etcétera. Hubieron ciertas circunstancias que empañaron mi espíritu, me entristecieron. Y después dije: bueno, Señor, ¿será porque no hice lo que esta persona dijo que hiciera? Y empezó el enemigo a minar y a minar de tal punto, hermano, que de repente terminé llorando y siendo ministrado por otras personas. Y de repente me di cuenta que el diablo me estaba robando mi bendición. Habíamos tenido algo maravilloso, hermano, y de repente, al ver que quizás mis expectativas no se lograron
en mí yo empecé a atar cabo y dije, no hombre, quizás fue por esto, quizás tenía que, porque no lo hice, hermano. Y de repente vino aquella vocecita que dijo, ¿te acordás? Y empezó una situación bien difícil a bajar en mí, hermano, y empezó a entristecerme. Llegaron otras personas, ¿verdad?, a ministrarme. Y allí me di cuenta que lo que el enemigo estaba trabajando conmigo era con el propósito de robarme esa bendición, de echarme a perder esa bendición, de quebrar mis convicciones con Dios. Entonces, hermano, debemos de tener mucho cuidado con esto. Yo le digo, no le estoy diciendo de cosas escriturales, le estoy hablando de cosas que Dios te dice que hagas, ¿verdad? Con la gente o una palabra o qué sé yo, ¿verdad? No te estoy hablando de escritura, ¿verdad? De la palabra de Dios, que no es negociable, pues, ¿verdad? Sino es que es algo que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Él lo confirmó y me dio detalles de cómo tenía que haberlo hecho. Pero de repente llega esta otra persona y me dice, no, hay que agregar esto, hermano, ¿verdad? Y yo le digo, tuve una lucha grande, pero a medida de que yo iba dando pasos de fe, me doy dando cuenta, amado, de que cuando Dios te dice que hagas algo, Él lo va a hacer perfecto en tu vida. Y Él no va a contradecir su palabra. Es más, la va a confirmar. La va a seguir confirmando. Pero de repente cuando hay algo, hermano, fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando de repente estás fluyendo en la voluntad de Dios, pero de repente vienen otras personas que dice el Señor esto, pero nada que ver con lo que tú has recibido, con lo que Dios ha confirmado en tu vida. Tengan mucho cuidado cómo maneje esa situación, porque lo pueden estar apartando del plan de Dios. ¿Me escucha? Fíjese que en este momento me estoy recordando de aquel profeta que fue engañado por otro profeta. Un profeta joven, ¿verdad?, que estaba fluyendo en la voluntad de Dios. Y de repente aparece este otro profeta y le dice, mira, tenés que hacer esto. El Señor le había dicho categóricamente, no me vayas a comer nada en tu camino. No te quiero socializando en tu trayecto. Haz lo que vas a hacer y luego te regresas. Y no te quiero que te desvíes del camino. No quiero que comas pan, ni bebida, ni nada, ni socialices. La palabra fue clara y categórica. Pero de repente se detiene a hablar con este otro hombre y le empieza, hermano, a decir todas cosas diferentes. Y él, como dijo, bueno, este hombre tiene más experiencia que yo, le voy a creer. Y terminó fuera de la voluntad de Dios, al punto que terminó muerto. ¿Se da cuenta? Cuando Dios le revele algo a usted, no a otros, a usted, y Dios se lo ha confirmado por diferentes medios, no solo en esta iglesia, sino en otras, y que de repente viene de la noche a la mañana alguien que quiere barrer todo lo que el Señor ha venido tratando contigo, solo escucha, pero no te inmutes. Solo le escucha, pero que eso no te mueva. Tenga convicciones, tenga firmeza, que no lo mueva la gente, sino Dios. Porque en lo contrario, hermano, vamos no a cumplir el propósito de Dios y vamos a terminar siendo descalificados. Vamos a terminar fracasando. ¿Me escucha? Cuando no nos ceñimos al plan perfecto de Dios, vamos a terminar descalificados. Así que tenga seguridad en lo que Dios le ha dado a usted, en lo que ha recibido de parte de Dios de usted, y no permita que nada ni nadie se lo robe. Porque estamos en un ambiente hostil donde el enemigo
Recuerde que Él es el que roba bendiciones. Dios nunca va a robar. Entonces yo ahora entiendo, hermanos, cuando yo empezaba a llorar y después, yo puedo decir, bueno, ¿viene entonces esto de Dios? Si me estaba quitando mi bendición, si me estaba alejando del propósito de haber cumplido lo que el Señor me demandaba y al haber visto pues el resultado del mismo, de repente esa cosa invadió mi corazón y me empezó a quitar el gozo, me empezó a quitar la paz. Dios no es de los que quitan gozo ni paz, sino que es el adversario. Entonces vi yo detrás de todo esto las manos peludas del enemigo tratándome de robar la bendición que habíamos recibido, amado. ¿Todo por qué? Por no tener convicciones, por no ceñirme y fincarme en lo que Dios me había dicho, y ahí voy a ser inmovible, Señor. Y yo les he dicho muchas veces a usted ahora, cuando de repente no solamente una persona, sino que 2, 3 y ni te conocen y te está diciendo cosas, por favor presta atención. Ahí sí ya presta atención. Pero por una persona que llegue y te diga cosas, que bote todo lo que Dios ha venido tratando contigo, quizás desde pequeño, en tus pasos de fe, no se lo deje arrebatar, hombre. Y mira, amado, yo no estoy cuestionando el fluir de Dios en la vida de estas personas, pero a veces el enemigo ocupa a la gente más cercana, muchas veces, y a veces espirituales, hermano, para hacernos, ¿qué? Tambalear por el camino por donde vamos y cuestionar la voluntad de Dios. Ejemplo: allá estaba Jesús diciéndole, es necesario que vaya a la muerte, es necesario que sufra por la humanidad, me van a hacer esto, me van a vituperar, me van a azotar. Y empieza el Señor a describir los martillos que iba a tener. ¿Y sabe quién se le acerca? ¿Sabe quién se le acerca? No Judas, hermano, sino alguien que Jesús quería mucho. Era parte del círculo íntimo de Jesús. Pedro se le acerca y le dice esto: que tal cosa no te acontezca. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me sos tropiezo. Obviamente que por respeto yo no le voy a decir Satanás a la persona, porque hay que ser sabio, hay que ser prudente. ¿Me escucha? Hay que ser sabio y hay que ser prudente. Imagínense que de repente yo le digo a una persona así, que puede ser cierto, pero ¿cómo queda esa persona que verdaderamente anda en integridad y tiene tu fruto? Queda dañada. Queda dañada esa persona. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Por eso le digo, hay que ser sabios y prudentes como manejamos esta situación. Y la forma es esa, ¿verdad? Escuchás. ¿Y qué dice la palabra? Retener lo bueno y desechar lo malo. Si esa palabra es cierta y es certera, amén. Pero si no, amén. Y usted siga su camino y que siga la otra persona en su camino. ¿Me escucha, amado? El hecho de que yo sea espiritual, el hecho de que alguien sea muy espiritual y haga vigilia, haga ayuno, tenga fruto, tenga muchos dones y revelaciones, no quiere decir que nunca se va a equivocar, o que va a dar una palabra a veces fuera de lugar en su profecía, porque ya vemos que no es así. El don de profecía es un don bastante delicado. Creo que es uno de los dones más delicados que hay, porque es el don que trabaja con el espíritu humano. No solamente el Espíritu Santo, sino que trabaja con el espíritu humano. Y de repente el espíritu humano puede ser contaminado. ¿Por qué? Por falsas percepciones de la persona que tú tengas, por comentarios que otras personas te han dado de esa persona. Y es ahí cuando uno de repente, que Dios le regala profecía, podés pervertir y contaminar el don profético. Por eso le digo, tened mucho cuidado con guardar resentimientos con la gente, amado. ¿Me escucha? Tenga cuidado con guardar resentimientos, rencores,
porque eso puede ser la razón por la cual usted está soñando cosas malas de esa persona, porque usted ya está predispuesta. ¿Me estoy dando a entender? Vale. Tengamos mucho cuidado, hermano. Estas cosas del espíritu, el reino de Dios, son principios que uno debe de cultivar, de practicar, y no vienen en el acto, sino que son aprendidos a medida que uno va avanzando en esto. ¿Me escucha? Así que no tenga miedo de equivocarse. O sea, todos nos equivocamos al principio. Mira, yo en esa oportunidad, pues. Pero ahora ya no voy a caer yo en esa situación. Porque ya Dios ha venido tratando y conmigo, y ya sé lo que Dios quiere de mí, qué es lo que demanda de mí. Y que a esta altura una persona me dice, esto y esto pasa, yo no voy a prestar atención a eso. Pero tampoco le voy a decir, apártate de mí, Satanás. Porque lo voy a ofender. ¿Me explico? Yo siento que ahí Jesús lo hizo con la intención de dejar un principio establecido que debemos nosotros de comprender perfectamente. Todos nosotros estamos expuestos que en un momento dado no solamente Dios hable, sino que también el diablo mismo puede hablar por su boca. Y por eso mismo usted debe de estar en pinganillas. Andar con cuidado, estar en sintonía con Dios, no permitir que su corazón sea basurero donde el enemigo llega a poner rencores, odios, resentimientos con la gente, porque ahí, si le digo, va a contaminar su don. No se arriesgue y va a apartar de propósitos a otras personas, y aquí se va a armar una cosa terrible, hermano, porque como dice la palabra del Señor, si alguien le quita el propósito a un pequeño, o le sirve piedra de tropiezo a esa persona, con Dios se la va a llevar. Él va a pedir cuentas de él. Por eso le digo, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, hombre. Nosotros somos pentecostales y por eso mismo debemos tener mucho cuidado. Usted debe de amar la instrucción, porque a través de la instrucción es que conocemos estos principios, para evitar caer en esos errores, hermano. ¿Verdad? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, como muchas veces el rechazo precisamente a los planes de Dios obviamente nos llevan al fracaso. Miren, Israel rechazó el plan de Dios. Dios le iba a dar un rey, pero a su tiempo dijo, no, lo queremos ahora. Eligieron a una persona que a sus ojos estaba bien, pero no ante los ojos de Dios, y terminó ofendiendo a Dios. Terminó ofendiendo a Dios y Dios lo rechazó. Fracasó ese rey, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado. Cuando Dios le diga a usted que quiere algo de su vida, hágalo. Y si lo ha venido confirmando por muchos medios, pues Dios lo que quiere es que usted se mantenga firme, que se aferre a esas palabras, para que cuando venga alguna situación como la que le acabo de compartir yo a usted, no lo mueva, no se pierda. No lo haga usted titubear y decir, bueno, y entonces lo que yo recibí, ¿de dónde? ¿Qué es esto, padre? No, tenga cuidado, tenga convicciones. Tenga convicciones. Porque la gente no sabe el trato que Dios ha tenido con tu vida, o la está teniendo. No sabe desde cuándo Dios ha venido tratando contigo, para que una palabrita en un momento fuera del lugar te desubique y termines perdiendo tu propósito. No vale la pena. Por eso le estoy diciendo yo, tenga cuidado con eso. Amén, iglesia. Así que el rechazo a Dios lo obliga a uno precisamente a fracasar. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Y ese es el problema, ¿no? Cuando queremos imponer nuestro camino. Como le digo, Israel quiso imponer su camino. No, este es el rey que quiero. Y dijo Jehová, este no es el rey que yo quiero, pero este es el que yo quiero. Hay caminos que al hombre le parecen, pero al final son
rotundos fracasos. Solo hay un camino señalado por el Padre, hermano, y es Cristo. Solo hay un propósito señalado por el Padre para contigo, y está en Efesios 2 que dice: amado, claramente dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Que tenga ¿qué? Buenas obras, que obre para bien, que obre para gloria, para alabanza de su nombre. Solo hay un camino, es Cristo. No hay otro camino. Y hay un propósito que usted tiene que cumplir en esta vida, y es afectar para bien la vida de otras personas, no para mal. Eso debemos tener muy en claro, porque repito, el enemigo va a tratar de desubicarnos en esa área, quitarnos del camino y poner nuestros propios caminos, imponer mi propósito y no los propósitos de Dios. Y repito, cuando yo deliberadamente rechazo los propósitos de Dios, lo que me platica es un fracaso seguro. Así que debemos tener mucho cuidado con eso. Amén, iglesia. El rechazar los planes de Dios nos obliga, obviamente, a escoger nuestro propio fracaso. Caminos y obras que nos conducen a la misma destrucción de los planes de Dios. Porque eso es lo que el enemigo quiere: abortar los planes de Dios en tu vida. Y por eso es que te va a poner alternativas en tu vida, caminos alternos. Según tú vas a llegar más rápido. Según tú es lo mejor que te pudo haber pasado. Espera en Dios. Se ha señalado un camino en su vida, no se mueva de ese camino. Aunque le esté causando dolor, aunque le esté causando angustia, aunque le esté causando situaciones adversas con las personas que están alrededor, qué sé yo, no se mueva de ese camino. Porque el trabajo del diablo es quitarle a usted la visión y el propósito de que siga caminando pese a eso y termine en lugares equivocados, haciendo cosas equivocadas. Él quiere abortar las obras buenas que Dios quiere que hagamos nosotros. Y por eso Dios nos dice: haz esto. Nuestra carne se impone y dice: no, yo voy a hacer lo otro. Y es ahí donde vamos al fracaso. Tengamos cuidado. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Pues en esta historia, en esta historia se nos revelan, y aquí es donde yo quiero entrar en materia en esto. Se revelan ciertos principios, hermanos, que debemos tomar muy en cuenta para no prestarnos al juego de nuestro adversario. ¿Qué hace que un creyente rechace los planes de Dios? ¿Qué hace que un creyente rechace los planes de Dios y termine en caminos y en obras equivocadas que a la larga van a traducirse en fracasos? ¿Qué es lo que provoca eso? Bueno, pues en esta historia, hermano, de este versículo que leíamos, si vemos el contexto, tenemos tres aspectos que yo quiero considerar. Obviamente no los vamos a ver todos hoy, pero quiero introducirme a ellos. Y yo quiero que le ponga mucho cuidado, porque esos principios también operan hoy en día en nuestras iglesias. Que el enemigo los ocupa para descalificarnos de los planes y propósitos de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que usted escuche y no solamente oiga. Debemos de estar prestos, hermano, a ser equipados en el nombre del Señor y contraatacar las artimañas del diablo. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, cuando el pueblo de Israel llegó a este punto de decir: no, es que queremos rey, por favor, Samuel, pídele a Dios, y se pusieron en esa treta, ¿verdad? Queremos rey. Y llegó a ese punto que leemos, ¿verdad? Y claramente dice: no te han rechazado a ti, sino que a mí, dice el Señor. A mí me han rechazado. Oí al pueblo, le dice.
y tú no te sientas mal, porque a mí me han rechazado. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que sí, obviamente el pedir un rey en ese momento era un rechazo completo al plan y voluntad de Dios para Israel en ese momento de sus vidas. No era el tiempo, no era el tiempo. Pero el pueblo de Israel rechazó ese plan e impuso su propio plan. Y por eso fracasó con Saúl. Ahora, ¿qué obedeció a que este pueblo llegara a ese punto de rechazar los planes de Dios? Y aquí voy yo. Quiero que vayamos a 1 Samuel, capítulo 8:5, por favor. 1 Samuel 8:5. ¿Lo tiene? He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aquí tenemos algo interesante. ¿Por qué el pueblo de Israel demandaba rey en ese momento? ¿Cuál era la excusa que Israel estaba poniendo para demandar un rey a distiempo del que tenía Jehová para ellos? Primero, fíjese bien las razones. Las deficiencias de los hombres. Las deficiencias de sus actuales gobernantes. ¿Me escuchó? Eso orilló a Israel a salirse de la voluntad de Dios, fíjese. Las deficiencias de sus líderes en ese momento. Qué terrible, hermano. Qué terrible, ¿no? ¿Qué dijeron ellos? Tú estás muy viejo, Samuel. Deficiencia, no, obvio. Era una deficiencia. Cuando Samuel está aquí en esta situación, en esta historia, Samuel tenía, ¿sabe cuántos años tenía? 60 años. Yo lo he hallado todavía pollón al hombre, ¿no? Una persona de 60 años todavía se defiende. Pero para Israel como que no. Ya era desfasado el anciano. Que necesitaban un poder más fuerte, alguien joven, algo con más gallardía, que lo representara. Vuelvo al punto, cómo nuestros sentidos se equivocan, ¿verdad, hermano? Cómo nuestros sentidos se equivocan. Tú eres anciano, le dijeron. Tú estás viejito, Samuel. Ya no me estás furulando. Ya no está funcionando. Mira que hasta tus propios hijos te han salido malos. Porque era cierto, fíjese, hermano. Aquí tenemos una de las cosas bien raras, ¿verdad?, que suceden. Samuel era un siervo de Dios, eso no se discute. Un tremendo siervo de Dios, pero fracasó con sus hijos. Fracasó con sus hijos. Y yo no sé, hermano, pero de repente ese es algo que al diablo le encanta repetir en los líderes. ¿Se ha fijado usted que todos los hijos, por lo general, los hijos de pastores son bien atacados? Y de repente no terminan siendo parte de la iglesia, sino que terminan siendo cosas terribles, ¿no? La presión que tienen es monumental. Lamentablemente, la iglesia no colabora en nada. La iglesia no colabora en nada, porque la iglesia quiere perfección en sus líderes. Aló. La iglesia considera que el líder tiene que ser un angelito, con alas, con un voladito aquí arriba, ¿no? Y no, hombre, hermano, todos los líderes de toda la iglesia son de carne y hueso. Todos comemos y vamos al baño, todos. Porque a veces como que espiritualizamos todo, ¿verdad, Señor? Y creemos que el que debe de estar enfrente, no, hombre, debe de ser aquello que inquebrantable y que, bueno, sí es cierto, uno tiene que dar el ejemplo, pero también debe de haber margen de error. Porque repito, somos de carne y hueso, hermano. Yo me veo y esta carne todavía la tengo aquí pegada a mi alma y a mi espíritu.
Y mientras esto esté conmigo, yo voy a fallar. Usted va a fallar. Yo voy a cometer errores. Así que no se trata de buscar líderes perfectos, sino líderes sensibles al Espíritu de Dios, sensibles a sus propias condiciones, estando muy conscientes de que sin Dios no son nada y que necesitan constantemente de su ayuda, conscientes de sus debilidades, no son superhéroes. Yo siento que esa es una de las cosas que un líder debe de tener, pero también las personas que siguen a ese líder deben de considerarlo así. También de carne y hueso, que también sufre, que también tiene penas, que también le llegan momentos de desánimo, le llegan momentos donde no quiere también venir a la iglesia, de que vienen momentos que no quieren predicar, que no quieren dirigir, que no quieren dar palabra de aliento. Todo nos pasa eso a nosotros. Lo que pasa es que no se les dice a ustedes. Porque el líder tiene que aprender a llevar no solamente mi carga, sino también la suya. Por eso es que me da chiste cuando una gente dice: ay, qué chévere la pasan los pastores. Mire, yo con gusto les cedo mi privilegio, don, y me quedo con el suyo. Y pruebe. Fíjese que yo tenía un vecino que decía: no, hombre, decía, pongamos una iglesia, usted se pone como pastor, le decía a mi papá, y hagamos plata. Yo no tenía ministerio en ese momento. Yo un jovencito que iba creciendo y me estaba dando cuenta de cosas que la gente decía, percibía de los ministerios, etcétera. Yo digo, ahora, si supiera esta gente, digo yo. Mire, hermano, yo no le voy a decir que sí hay gente mala en nuestras filas y gente aprovechada. Yo no le voy a decir que no existe, porque cómo no, los hay. Pero no por eso debemos de empañar el buen trabajo de otras personas. Y aquí es donde debemos de aprender a separar el trigo de la cizaña, hombre. A veces nos vamos todos en la colada cuando alguien ha pecado de aquí. Todos de allá de tal iglesia son así. No, ¿y quién dice? Pero esa es la forma como nos movemos. Lamentablemente así es. Y esa gente tiene una perspectiva tan equivocada de los ministerios, de los liderazgos, ¿verdad? De los ministerios que yo les digo, digo yo, si supieran lo que uno pasa. No es fácil, hermano. Y ya le digo, de repente uno tiene que ser fuerte y tragarse aquello y llevar la carga de uno y ponerse la carga de otro y seguir. Porque uno sabe la responsabilidad que ha adquirido con Dios. ¿Me estoy dando a entender? Pero son personas que obviamente no logran captar, lo hacen por ignorancia, porque no saben, porque no es lo mismo estar en las cosas, hermano, estar viviendo la situación que verla de lejos. Así que yo le voy a decir, el ministerio, cualquier ministerio, pastoral, evangelista, cual sea, pero me atrevería a decir que el ministerio pastoral es uno de los ministerios más sufridos de todos los ministerios que el Señor ha repartido en la iglesia, porque tiene que quedarse con la gente. El evangelista se va, los profetas se van, los misioneros allá andan para arriba levantando obra. El pastor se queda con la gente. No comprendemos que son débiles de carne y hueso. Ahí tenemos esta gente, ya está viejo, ya no nos está dando mucho, que el pueblo demanda. Pero ¿qué dan ellos? ¿Aló? Ay, pobres pastores, le digo, ¿verdad? Y están con aquella cosa y se desvelan y estudian y hacen aquello y en otro, y vienen y presentan el sermón y la gente hablando y la gente criticando y la gente bien tranquila se va y viene, no hace nada el pastor, no hace nada. Chévere, se gana el pisto este chero. Esa es la forma como muchos piensan, hermano. Pero no es así, hermano. El que verdaderamente ha recibido una
un llamamiento de Dios. Sabe el peso que recae sobre sus hombros. No solamente están luchando con sus propias debilidades, sino que también arrastran las debilidades de todo el pueblo. Y aparte de eso, el ambiente espiritual que rodea, hermano, ataca también a los pastores, porque el enemigo no se va a las ovejas, se va a los pastores. Por eso es que usted debe de orar por sus líderes. ¿Me escucha? Porque solo Dios sabe lo que están pasando, hermano. Y usted cree que yo creo que sintió mal Samuel cuando de repente le dijeron: mira, vos estás viejo. Uy. Mire, yo estoy muy al tanto, hermanos, de que cuando yo tenga quizás unos 60 o 70 años, mi poder en la prédica pueda ser muy diferente como la tenga ahorita. Y la iglesia demande más. Está bien, pero no se olviden de los ancianos. No los agarren como una ropa sucia, ¿no? Que hay que lavar y hay que cambiar. O que ya no me queda y hay que comprar otra. Porque hay muchos pastores que ahorita así se sienten, hermano, usados por la iglesia. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero ni modo, ¿no? Y ya cuando la iglesia ha terminado de usarlos, los avientan a la calle y buscan otros. Por eso le digo, el ministerio pastoral, hermano, es uno de los ministerios más sufridos y poco entendidos por las membresías. Hay pastores que terminan en sillas de ruedas, que terminan con parálisis facial, que terminan en hospitales, que terminan por infartos. ¿Y usted cree que a qué se debe todo eso? Que terminan con un sistema nervioso todo corrompido, que terminan incluso, hasta con sus familias deterioradas, para que luego la iglesia diga: ¿sabes qué? Ya no funcionas, queremos a otro. Y yo le digo, está bien, porque yo siento que así debe de ser. Ya uno ya no da la fuerza, está bien. Pero es aquí donde la iglesia debe tener la sensibilidad de decir: bueno, ha quedado este pastor anciano con nosotros, no lo podemos dejar al abandono. Tenemos que cuidarlo. Así como pasó toda su juventud dándola a nosotros, entonces es deber de la iglesia asumir responsabilidad con sus líderes y no olvidarlos en los tiempos de su necesidad. Porque bien que lo buscan ustedes en sus tiempos de necesidad, pero que cuando ellos tienen necesidad, ¿será que usted se deja encontrar por ellos? Y mire, hermano, no es que me esté quejando, porque bendito sea Dios, no es mi caso. Pero yo he visto y he oído casos tristes que parten el corazón. Y yo le digo, amado, si somos hijos de Dios, tratemos bien a los siervos de Dios, hombre. Fíjese que ahí tenemos a un pueblo que a los 60 años de edad, y con esas palabras: estás viejo, Samuel, y tus hijos no están funcionando. ¿Cómo cree que se sintió ese hombre? Son de carne y hueso, señores. Respetemos el ministerio de la gente. Tratemos bien a los siervos de Dios. Pero no lo pongamos de excusa, ¿verdad?, para imponer mi voluntad. Esperemos que sea Dios quien dirija, hombre. Pero aquí de entrada estaban ya descalificando todo y querían algo nuevo. ¿No? Un rey queremos. Tú ya no nos sirves, tú estás muy anciano y tus hijos tampoco. Y tenían razón, porque ya le digo, Samuel estaba ya en su ocaso de su vida. Pero vuelvo al punto: al que honra, al que respeto
respeto. ¿Por qué las iglesias se van, hermanos, no con bendiciones, sino con maldiciones en las iglesias? ¿Por qué las congregaciones se van con afrenta por parte de Dios? Porque tratan mal a su liderazgo, porque lo vituperan, porque hablan de él, porque lo despenican de noche y de día. Y usted cree que Dios no escucha todo esto. Y usted cree que usted se va a salir con las suyas. Ese es engañarse a nosotros mismos. Dios es justo, hermano. Y usted está hablando injustamente de alguien sin constarle las cosas. Crea que se le va a tener que encargar con Dios. Tengamos cuidado con eso, Señor. Porque esa fue la excusa que pusieron ellos para rechazar el plan de Dios en su tiempo e imponer el suyo. Ellos estaban descalificando a sus líderes. Al primero que descalificaron fue Samuel, porque dijeron: tú ya estás muy anciano, tú ya no estás dando el ancho, Samuel. Y repito, está bien. Yo creo que el hombre, aunque se incomodó, dijo: es cierto, pero no es la forma, ¿no? Tenemos que ser sabios y prudentes y ser con esas personas cuando no tienen necesidad, especialmente en esos años, hermanos, que llegan, ¿no? Que ya nadie se acuerda mucho de ellos. No me van a dar mentir, hermanos, los abuelitos, ¿verdad? A veces son las personas que menos caso se les hace. Se tienen arrinconados, y hay hijos ingratos que allá los van a poner a un asilo porque ya son una carga para ellos. No, hombre, no. Honremos a nuestros padres en su vejez, hombre. Honra a papá y mamá para que te vaya bien, hombre. No, yo le digo, yo no estoy de acuerdo con esas cosas, ¿verdad? De personas que vayan a refundir a sus padres a otros porque ya llegan a una edad donde dicen: es que es carga. Yo digo, ¿cuánto tiempo nos llevó nuestra mamá en el vientre? Y somos carga, fuimos carga para ellos, hombre, para ellas. Allá están las pobres mujeres con almohadones cuando se van a acostar, ¿verdad? Recostando la cigua. El estómago, pues. Ahí están poniendo almohadas, y que solo de lado, y ponen una almohada para recostar la gran carga que tienen en el estómago, para que hijos ingratos después es que mi mamá es una carga. ¿Cómo que se te olvidó, verdad? 9 meses fuiste carga para ella, literalmente, para que tú vengas con esas tonterías. No, hermano, es una injusticia. Y por eso es que la iglesia está como está, porque Dios es justo, ama la justicia. Y debemos de tratar bien a los ancianos. Escucha, debemos de respetarlos y tratarlos bien. ¿Aló? Entonces, no, hermano, Dios mira todas esas cosas, y por eso es que de repente la ira de Dios viene sobre la iglesia. De repente vienen cosas y la iglesia no crece, la iglesia tiene muchas dificultades. ¿Por qué? En algo estamos fallando, y muchas de las cosas es nuestras malas relaciones humanas entre nosotros. No nos tratamos bien, y con eso estamos maltratando a Jesús, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si parte del cuerpo es maltratado, Jesús sufre. Por eso es que debemos tener empatía con la gente. Y la otra excusa que le dijeron es: tus hijos se están comportando mal, Samuel. Y era cierto, como le digo. Mire lo que dice 1 Samuel 8:1, por favor. Vayamos ahí. 1 Samuel 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, ahí está, mire, habiendo envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Aquí cometió un error este hombre. Le digo, amado, no somos perfectos, los líderes no son perfectos. ¿Saben lo que le faltó a Samuel? Consultarlo a Jehová. Señor Jehová, ¿estás de acuerdo que mis hipotes estén en cargos públicos y como jueces del pueblo? Él no hizo tal cosa. Él se dejó llevar, y parece que no era la primera vez, ¿verdad, hermano? Porque lo mismo le pasó cuando fue a ungir a David. Él quería ungir a otro.
Pero ya vemos que estaba en una edad ya bastante, ¿verdad? Que le costaba al hermano. Ya le costaba a Samuel. Pero vuelvo al punto. Samuel cometió aquí un error: poner a sus hijos al ministerio. Mire, le voy a decir una cosa. El hecho de que, digamos, poniendo un caso, si yo tuviese hijos ya jóvenes y todo eso, y yo ya me estoy quedando ya con debilidad, es incorrecto que abruptamente el pastor diga: mi hijo va a quedar como copastor. Y por eso es que muchas iglesias fracasan. No es la forma como podemos mantener un legado espiritual. El legado espiritual se hace a través del ejemplo. ¿Me estoy dando a entender? No imponiendo un hijo del pastor en el ministerio para que siga los lineamientos. Porque puede ser que ese cipote no tenga llamado pastoral, y lo que va a suceder es que lo va a frustrar a él y va a hacerle daño a la iglesia. Y es lo que pasó aquí. Los cipotes no tenían llamado al servicio. Los muchachos eran débiles en ciertas áreas, así que no podían ellos ejercer un cargo público de tan grande compromiso y delicado. Como que ellos tenían mucho amor al dinero, eran muy dados al dinero, etcétera. Tenían ciertas debilidades, puertas de entrada donde el enemigo entró y efectivamente hizo daño, hermano, a la obra. Porque, sigamos leyendo, ya vemos ahí que Samuel, si era anciano, cometió un error, ¿verdad? No le pidió consejo a Jehová y decirle: mira, ¿estás de acuerdo que se haga esto? Si el Señor hubiera dicho: está bien, Samuel, perfecto, otra cosa hubiese sido. Pero repito, cuando abruptamente nosotros queremos imponer nuestros planes y propósitos sin el permiso y consentimiento de Dios, vamos al fracaso. Y es lo que le pasó a Samuel. Samuel quiso imponer un propósito y un plan para sus hijos en la obra de Dios, como todo padre, ¿verdad?, que quiere ver a su hijo sirviendo en la obra, le inculca: mira, hijo, yo quiero que tú sirvas al Señor, yo quiero que tú hagas esto en el ministerio, yo quiero que tú imites los pasos, ¿verdad?, de estos líderes o de tu papá o de tu mamá, de que son servidores fieles en la congregación. Quiero que te conviertas en uno como tal. ¿Y qué tal si su hijo no tiene un llamado a servir directamente en la obra, sino a desarrollarse en un campo de trabajo, en lo secular, e influir ahí en su área? ¿Aló? Pero a veces los padres cometen ese error. No le preguntan al Señor: Padre, ¿y este muchacho mío, Señor, qué quieres con él? Yo quiero que sea tu siervo, Padre, pero ¿en qué área los quieres sirviendo? No estoy diciendo que con eso de que se vaya a servir en el mundo comprometa sus principios cristianos, sino que debe de entender usted como padre que de repente Dios los quiere sirviendo en áreas allá seculares, para influenciar a esas personas que no llegan a la iglesia, pero ese muchacho sí va a llegar. ¿Me escucha? Y ese muchacho sí va a tener comunión con la iglesia, ese muchacho va a tener una buena relación con Dios. Pero no necesariamente tiene que estar detrás de un púlpito, no necesariamente tiene que estar con corbata, con saco, no necesariamente tiene que estar tocando un teclado, no necesariamente tiene que estar presidiendo un grupo. Me estoy dando a entender, iglesia. Usted como padre debe de pedirle a Dios indicación en qué área Dios quiere desarrollar a su muchacho y ayudarle a ese muchacho a que pueda descubrir su llamado. Instruye al niño en su carrera para que cuando fuese viejo no se aparte de ello. La instrucción de ese camino se refiere a eso. Que el padre eduque a los hijos y que en un momento dado le diga: hijo, ahí están las alternativas. Tenés los principios cristianos, pero yo no quiero que seas igual a mí. Descubre tu llamado, descubre tu propósito. El problema es cuando encasillamos a los hipócritas: como él tenés que hacer, como tu hermano mayor tenés que hacer.
Es un error, amado. Cada uno de los que estamos aquí somos únicos, con llamados únicos. Así que en la iglesia, no solamente sus hijos no solamente van a ser ministros de alabanza, predicadores, evangelistas, profetas, no, muchos de ustedes, sus hijos van a ser doctores, licenciados, cajeros en los bancos, en restaurantes, sirviendo, siendo chef, qué sé yo, a donde Dios los quiera mandar. Pero tiene que el padre que aprender a aceptar eso y no encasillar a sus hijos a un estilo de vida. Ayude a sus hijos a descubrir para qué son llamados. Porque aquí tenemos un claro ejemplo. Vino Samuel y a su propio ver dijo: bueno, que mis hijos sean mi brazo extendido, que ellos sigan mi ministerio. Y no fue así. Miren lo que pasaba con estos muchachos, hermanos, por el amor de Dios. Primera Samuel 8:3, por favor. Lo tiene. Pero hablando de los hijos, vamos a leer versículo 2. Y el nombre de su hijo primogénito, es decir, del mayor, fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia. Tenían problemas con el dinero, ¿verdad? Amaban la plata. No les importaba incurrir en ilegalidades para obtenerla. Dejándose, aquí viene la ilegalidad. ¿Dejándose qué? Sobornar y pervirtiendo el derecho. Es decir, no emitían justos juicios, sino que eran pisteados. Y les decían: bueno, usted ya sabe cómo se mueve aquí el ambiente, ¿verdad?, de nuestro gobierno, ¿verdad, hermanos? Tan ejemplificantes que tenemos, ¿verdad? Bueno, tanto te doy, tanto vas aquí, y esto vas a decir. Esto es viejo, hermano. Esto no es nuevo, es viejísimo. Aquí tenemos un claro ejemplo. Personas que se dejaban sobornar y ellos emitían una ley, un veredicto no justo, no correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el lugar donde estaban era, ¿qué? Equivocado. Y como no descubrieron el lugar, sino que el padre impuso un plan, un camino para sus hijos. Repito, el que rechaza el plan y las obras de Dios para su vida estará obligado a escoger el fracaso. El fracaso, hermano, les platica. Y aquí lo vemos. Porque sus hijos fracasaron en el ministerio. No se comportaron a la altura de Samuel. Que era evidente. No eran Samuel. Eran los hijos de Samuel. No eran Samuel. No era Samuel. Eran los hijos de Samuel. Y se lo estoy repitiendo a usted para que lo entienda. ¿Por qué no sos como tu hermana? Es su hermana, no es ella, por el amor de Dios. ¿Por qué no sos tan disciplinado y tan pulcro y tan decoroso y tan respetativo como tu hermano? Es su hermano, no es él. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Por eso es que los hijos se frustran. Por eso es que los hijos después le caen mal a los padres. Los hijos le quedan mal con los padres, pues, porque se rebelan. Mi papá quiere que yo me parezca a mi hermano, que no sé qué. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Que el cipote odia a su hermano. Miren lo que provocó Jacob con José y sus hermanos, por estarlo teniendo muy a la altura y darle los privilegios que le dio, por darle lo mejor al cipote. Él levantó envidias. Y usted conoce toda la historia, ¿verdad? Tengamos cuidado, hombre. Tenga cuidado cómo trata a sus hijos. Son diferentes. Ahí tenemos claramente. No son como tú, obvio. Es que no van a ser nunca como Samuel, hombre. Y lamentablemente estaban en un lugar equivocado, impuesto por su padre. Porque el padre le faltó el decirle a Jehová: Señor, ¿será que tú quieres que mis hijos me releven a mí? ¿O estás buscando a otra persona? Eso le faltaba a Samuel.
pero tenemos esa tendencia. Esto me funcionó a mí, te tiene que funcionar a ti, hijo. Yo soy doctor, tenés que ser vos doctor. Yo soy abogado y exitoso, tenés que ser un abogado y exitoso. ¿Y qué tal si al hijo le encanta estar como cajero en el súper? Uy, pero eso no es digno de nuestra categoría. ¿Y qué me importa a usted? ¿Y qué le importa? Si mire, hermano, lo importante es que el muchacho se desarrolle y se sienta pleno. No que llene sus expectativas, perdóneme. Que cumpla las expectativas con Dios, no con usted, hombre. Me estoy dando a entender, iglesia. Aquí vimos un padre que impuso un camino, impuso una obra, no con Dios aprobándola por él, sino porque él la aprobó, y vemos que fracasó. Repito, el que rechaza a Dios, su plan, sus obras, estará obligado a su propio fracaso, a cosechar su propio fracaso. Así que, Señor mío, tengamos mucho cuidado con esto. Una de las cosas que hacen, ¿verdad?, que rechacemos los planes de Dios son precisamente esas cosas que les acabo de ver. Las percepciones que nosotros tenemos de la gente, la concepción que tenemos nosotros de la gente. Creemos que la gente debe de estar en determinado lugar y quizás Dios no los quiere allí, por eso fracasan. Ahí tenemos a un pueblo diciéndole a Samuel: tú estás muy viejo, Samuel, y ya no das lo necesario. Y tus hijos que tú pusiste están haciendo las cosas muy mal. Así que eso fue una de las razones por las cuales el pueblo escogió ¿qué? Un camino equivocado. Mire cómo las deficiencias humanas pueden echar, hermano, a perder los planes de Dios, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con eso, hermano mío. No rechacemos los planes de Dios para nuestra vida, hombre. A este pueblo lo que le faltó es decir: Samuel, habla a Dios por nosotros. Necesitamos a alguien que nos dirija. Tus hijos están haciendo cosas malas, pero no queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer la voluntad de Jehová. Tú que hablas con Jehová, Samuel, aboga por nosotros. Si mire, yo no sé cuántas veces el pueblo no había sido testigo de eso, hombre, de cómo vieron a Samuel comunicarse con Jehová, ¿verdad? Y dar muchas respuestas y muchas soluciones a sus problemas, porque Samuel en su juventud ayudó a ser juez de Israel. ¿Qué le costaba a Israel decirle: aboga por nosotros una vez más? Tú ya no das abasto. Tus hijos no están haciendo las cosas correctas. ¿Qué dice Jehová al respecto? Pregúntale a él cómo debemos de proceder, qué debemos de hacer. Pero no, ellos se enfocaron en las debilidades de su pastor, se enfocaron en las debilidades de los hijos de su pastor y pusieron de excusa esas debilidades para cometer ellos un pecado, que era rechazar el plan de Dios para sus vidas, que era efectivamente darles un rey, pero conforme al corazón de él, no conforme a su corazón del pueblo. Que para eso fue Saúl, ¿no? Un hombre conforme al corazón del pueblo. Saúl fue un hombre conforme al corazón del pueblo, pero no conforme al corazón de Dios. Y por eso es que cuando hay planes que se imponen y se rechazan los planes de Dios, vuelvo al punto, lo que platica es el fracaso, Señor. Así que tengamos cuidado con eso. Amén, iglesia. Bien, vamos a seguir hablando eso el otro jueves, si Dios así lo permite. Pero quiero dejarlos con esto a usted. No se desvíe del plan de Dios. No rechace el plan de Dios para su vida. No rechace el plan de Dios para su vida. Pueden ser de que sus argumentos sean correctos, pero la forma como lo va a hacer no sea lo correcto.
Por ahí hay un dicho que dice que el fin justifica los medios. No siempre es así. No siempre es lo correcto. ¿Me escucha? Porque a veces pueden ser que los medios sean incorrectos ante los ojos de Jehová. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Así que aquí vemos a un pueblo poniendo de excusas la debilidad humana, la flaqueza humana, para ellos cometer también otro pecado. Así que no justifique sus pecados por pecados de otros. Que porque otro lo hizo, usted lo va a hacer. No es así la cosa. Amén, iglesia. No justifique su pecado con el pecado de otros. Ese era el problema de Samuel y de los hijos. Iban a rendir cuentas con Jehová. Pero el pueblo tenía que aprender a depender de Dios. Y ya lo vemos ahí cuando Jehová le dice a Samuel: ellos me han rechazado para que yo los dirija, les dijo. ¿Verdad que así acabamos de leer? Ellos me han rechazado para que yo los dirija. ¿A quién estaban afrentando? A Jehová mismo, hombre. Por eso le digo, tengamos mucho cuidado con esto. No perdamos de vista el blanco perfecto que es Cristo. No perdamos de vista que a quien nos debemos es a Dios. Y que debemos de actuar de acuerdo a esos planes de Dios. Y vivir de acuerdo a ello. Y actuar de acuerdo a ello. Para no equivocarnos y terminar perdiéndonos del camino donde Dios nos quiere tener. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora de la noche yo te agradezco infinitamente la oportunidad que tú nos das de poder congregarnos, de poder escuchar tu palabra, Señor. Vemos, Padre de la gloria, qué difícil es todo esto, Padre de la gloria. Qué cosa más delicada es fluir en tus planes y propósitos. Qué tan fácil nos podemos desviar de ellos, Señor. Por eso te pido que nos ayudes, primeramente, a que podamos tener convicciones de lo que tú has dicho que quieres hacer con nosotros. Y que vienes, Padre de la gloria, confirmando, no por uno, ni por dos, ni por tres, sino que en toda nuestra vida como cristianos tú nos vienes diciendo cuál es tu plan para con nosotros, qué es lo que quieres que hagamos, etcétera. Y por eso no debemos de permitir que terceras personas que desconocen la forma como tú has venido trabajando con nosotros quieran ahora, de la noche a la mañana, imponer un patrón de conducta que ellos quieren que así se haga, porque ellos creen que es lo correcto. Señor amado, ayúdenos a ser maduros en este aspecto, a no dejarnos mover por la gente, sino aprender a movernos por tu Santo Espíritu. A estar conscientes, Señor de la gloria, que todos los que estamos aquí, aún aquella persona más consagrada, puede equivocarse en un momento dado. Y por eso mismo debemos de alzar nuestros ojos a lo alto, porque tú eres perfecto, Señor. Tú no te equivocas. Nosotros podemos equivocarnos. La gente nos puede hacer equivocar si no tenemos convicciones firmes de lo que tú has tratado con nosotros. Y nos puede desviar del propósito, del camino. Así que ayúdanos a no dejarnos llevar por la gente, sino estar determinados a cumplir la obra que tú has delegado en nuestras manos, Señor. Porque al final del día estas personas no van a estar dando cuenta de lo que hicimos, sino nosotros que recibimos la comisión. Y a nosotros se nos va a pedir cuenta de lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Así que, Padre, ayúdanos, danos madurez. Que sepamos escuchar, pero al mismo tiempo que podamos discernir cuando algo viene de ti, Señor, o simplemente es algo que nos quiere distraer en el camino, nos quiere robar la paz, nos quiere robar la tranquilidad.
Si eso está sucediendo, allí no está Dios operando. Allí el enemigo quiere por todos los medios ocupar esos sentimientos y esas frustraciones para que termines desviándote del camino correcto. Cuidado. Que podamos también considerar, Señor, estos principios que estamos ahorita abordando en esta historia, que es lo que muchas veces orillan a las personas a tomar sus propios caminos independientemente de los tuyos, porque miran las debilidades de sus líderes, porque miran las flaquezas de sus líderes, y eso les dice a ellos tener licencia para imponer su voluntad. Y no es así, porque tú, Señor, eres el pastor de la iglesia. Tú eres, Señor, el que se ha comprometido en guiar a tu iglesia a través del Espíritu Santo. Y cuando los líderes fallan, es cuando debemos de alzar nuestros ojos a los cielos y decir: Padre Santo, yo sé que mis líderes han fallado. Yo sé que mis líderes no andan bien. Yo sé que mis líderes tienen muchas deficiencias. Pero dirígeme tú, Señor. Dime qué quieres que yo haga. Dime qué quieres, cómo quieres que me conduzca. Dame dirección. Que tu pueblo aprenda a confiar en tu guianza, Padre, y no poner la mirada en los hombres, a no ponerla desmedidamente en los hombres, porque por muy espirituales que sean, son de carne y hueso, y tarde o temprano van a fallar, se van a equivocar en sus decisiones, como lo acabamos de ver aquí en el caso de Samuel, Señor. Era un siervo tuyo, pero era un hombre de carne y hueso, no era perfecto. Por eso mismo, ayúdenos a poner nuestros ojos no en las debilidades humanas, sino en las fortalezas divinas, sino en lo que tú eres, un Dios perfecto que no se equivoca, un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Allí debe de estar fincada nuestra confianza. Allí debemos de estar parados como roca, en la roca inconmovible, para que cuando vengan esos momentos difíciles de tomar decisiones, no pongamos de excusa las debilidades de nuestros hermanos cuando nos equivocamos. Es nuestra responsabilidad buscar dirección de lo alto y no andar buscando toallas con que limpiar nuestro pecado. Líbranos de tal cosa, papá, que nos hagamos responsables de nuestros actos. Que dejemos de andar viendo a los demás para justificar mis errores o para justificar mis pecados. Cada quien es responsable de sus actos y cada quien dará cuenta de sus actos. Así que, Padre Santo, ayúdanos a tener ese equilibrio que muchas veces se olvida en nuestras congregaciones. Que creemos que nuestros líderes, creemos que nuestros pastores, creemos que todo el liderazgo es gente perfecta, que nunca se equivoca, que sus palabras es infalible. Porque no es así. Solo tú, oh Dios, eres perfecto. Y eso nos hace responsables a cada uno de nosotros de buscarte a ti, Padre. Ayúdenos. Ayúdenos. No queremos caer en el mismo juego que cayó este pueblo. Ayúdenos, Señor, a no poner de excusa las debilidades humanas para justificar mi pecado, o tratar de imponer un plan, un camino que a mi propio parecer es correcto, como lo creía aquí Israel en su momento. Pero nada que ver, porque vemos, Señor, que terminó en fracaso lo que ellos escogieron. Porque todo aquel que rechaza tu plan perfecto estará obligado a escoger su fracaso, su propio fracaso, Señor. Así que ten misericordia de nosotros, papá. Vivimos en un mundo hostil, donde el Espíritu Santo, espíritus buenos operan, pero también espíritus malévolos. Y están en pugna, están en lucha constante en tratar de desviarnos de los propósitos que tú tienes para con nosotros. Líbranos de tal cosa, papá.
Que estos principios nos ayuden a mantenernos firmes, Padre, e inmovibles. Que mis hermanos tengan determinación, papá. Que nada ni nadie les robe el sueño. Que nada ni nadie les robe el propósito. Que nada ni nadie, Señor, los termine sacando del camino por el cual tú los llevas. Y que tú se lo has venido confirmando una y otra y otra y otra y otra vez. Que ellos puedan diferenciar cuándo es el hombre hablando, cuándo es el espíritu hablando, o cuándo es el diablo hablando. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos. Ese don de discernimiento es urgido, requerido en nuestras iglesias. Porque estamos a expensa de engañadores, de espíritus engañadores que fácilmente nos pueden engañar, que fácilmente nos pueden desviar de tu propósito. Que tal cosa no acontezca, Señor. Ayúdenos. Ayúdenos, papá. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Que tu pueblo aprenda a ver a ti, que te aprenda a ver a ti que eres perfecto, que aprenda a depender de ti, que sepa escuchar de ti, Señor. Porque nosotros como líderes, Señor, podemos equivocarnos en un momento dado. Nuestras fuerzas pueden decaer en un momento dado y así va a ser. Pero tú nunca, oh Dios, tú no conoces de cansancio, tú no conoces de debilidad, tú no conoces de fracaso. Oh Señor, ayúdenos entonces a depender de ti, a confiar en ti y pedir dirección, Señor, cuando hace falta. Cuando en nuestras congregaciones hay oscuridad, cuando ciertamente, Señor, hay oscuridad, cuando hay tanta maldad que está ahogando la voz de Dios, Padre, y no la podemos escuchar, Señor. Ayúdenos, Padre, a mantenernos firmes y a darnos sensibles a tu voz. Que así como llamaste a Samuel en medio de aquella crisis espiritual que estaba pasando Israel en su momento, que podamos reconocer tu voz y no confundirla, Padre, con el bullicio que nos rodea. Que estemos atentos a tu voz, a tu guianza, a tu dirección, porque tú darás respuesta, Padre. Tú mostrarás el camino por el cual debemos de transitar, que es camino derecho, que es un camino que nos lleva a propósitos buenos para gloria tuya y bendición de nuestros hermanos, Señor. Padre, ayúdenos a estar consciente de esto, que cuando el hombre falla, tú no fallas, que cuando el hombre se debilita, tú nunca te debilitas. Y por eso es que nuestra confianza debe de estar puesta en ti, Maestro bueno, en ti, Señor. Padre, ayuda a cada padre de familia en este lugar que tiene a sus hijos, Señor, formándose. Excelente que lo formen en el principio cristiano. Excelente que empiecen a cultivar el temor de Dios a través de la enseñanza, a través del ejemplo, pero que nunca impongan un plan o un propósito. Que busquen de ti, Señor, que tú les des dirección, que cuando el muchacho descubre el plan y el propósito, que no necesariamente tiene que ser en un ministerio de una iglesia, que no necesariamente tiene que ser el llamado que tiene papá o mamá, o la profesión que tiene papá o mamá, o el oficio que tiene papá o mamá, sino que el padre descubra cuál es el llamado de su hijo y que cuando lo vea, lo apoye, lo apoye, lo apoye. Porque eso es lo que tú has puesto en él, Señor. Que ellos puedan descubrir ese plan y ese propósito que tú tienes para con ellos, Padre. Y que los padres ayuden a sus hijos a desarrollarse en él, para que el día de mañana tengan éxito en lo que hacen y no sean personas fracasadas, sean personas señaladas, sean personas, Señor, marcadas por la sociedad, por las cosas malas que están haciendo, porque quizás no es el lugar donde les corresponde estar, como fue el caso de los hijos de Samuel. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada padre de familia, Padre, a ser pastor de sus hijos y que ellos descubran, a medida de que se meten con Dios, contigo, Padre, que ellos descubran el propósito y plan que tú tienes para con ellos y ellos terminen apoyando ese plan, Señor.
En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Maestro. Porque qué importante es fluir en tus planes y propósitos. Qué importante es eso, Señor. Porque solamente fluyendo en tus planes y propósitos vamos a tener éxito. Pero si nos imponemos a un plan que yo decidido buscar o hacer, sepa que el fracaso me platica. Ayúdenos pues, Padre, a aprender de estos ejemplos y no repetirlos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Y todo el pueblo dice: amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.